Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Federico Herrera y los voy a guiar en este capítulo 14 que se denomina Biotecnología. Espero que lo disfruten. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología es el uso y especialmente la alteración de organismos, células o moléculas biológicas para producir alimentos, medicamentos y otros bienes. Entonces, vean que dije que es el uso y la alteración de organismos. Entonces, con respecto al uso, los seres humanos han utilizado las células de levadura, ¿verdad? Que son un hongo, para producir cerveza, pan, vino durante los últimos 10.000 años. Por ejemplo, en esta imagen están viendo una maqueta funeraria, ¿verdad? Porque los egipcios cuando se morían hacían maquetas como esta, de hecho esta es original, la foto, para colocarla con los muertos, ¿verdad? Entonces esta sería una maqueta funeraria en donde se representa la elaboración de cerveza. Otro aspecto de importancia en la biotecnología es la cría selectiva. La cría selectiva, como sus palabras lo dicen, es cuando nosotros seleccionamos las características que deseamos en un organismo, ¿verdad? Y lo reproducimos con individuos que poseen características deseables también. Por ejemplo, se sabe que hace 10.000 años, también de acuerdo a restos que se han encontrado en cuevas de México, etcétera, se sabe que la cáscara, por ejemplo, de la calabaza o del ayote era muchísimo más gruesa, más dura y con las semillas más grandes. Pero a través de esa selección, de esa cría selectiva, ¿verdad? Hemos ido criando y reproduciendo los ayotes que tienen las cáscaras más suaves, las semillas más suaves, ¿verdad? Más pequeñas, más carnosos, ¿verdad? Y así ha pasado incluso con, por ejemplo, las reses, el maíz, ¿verdad? Hemos ido seleccionándolo hasta obtener el maíz con los granos más grandes, más jugosos, más amarillos. Igual ha sucedido, por ejemplo, con los lobos y los perros, ¿verdad? Que fuimos seleccionando los, eh, los lobos, ¿verdad? Que eran más mansos, con las características que nosotros íbamos queriendo. Por ejemplo, si empezamos a seleccionar las crías de perros orejones, por ejemplo, y a esas crías orejonas las cruzamos solamente con crías orejonas, ¿verdad? Con otras orejones, vamos a obtener al final y a través de un largo proceso perros que tienen las orejas muy largas con respecto a los parientes silvestres que tenían las orejas más cortas, que en este caso serían los lobos. Entonces, la cría selectiva hace que los organismos difieran genéticamente de sus parientes silvestres. Y un ejemplo, como se los acabo de mencionar, serían los lobos y los perros. Entonces, ya vimos que la reproducción selectiva es una herramienta importante en la biotecnología tradicional. Sin embargo, en la biotecnología moderna se recurre con frecuencia a la ingeniería genética, que se refiere a métodos más directos para modificar el material genético. Y los organismos o células sometidos a la ingeniería genética pueden tener genes que han sido suprimidos o se pueden agregar o cambiar. Entonces, una herramienta esencial es el ADN recombinante, que es un ADN que fue modificado para llevar genes o segmentos de genes provenientes de otros organismos o especies. Entonces, los organismos transgénicos o genéticamente modificados son aquellos organismos, plantas o animales, que expresan ADN modificado o derivado de otras especies. Aquí estamos viendo
un investigador, ¿verdad?, que está sosteniendo un tomate. Ellos en la década de 1980 crearon un tomate que se denomina así, Flavor Saver Tomato, que lo que hicieron fue detener el gen de la maduración, ¿verdad? Porque hay un gen que codifica para una enzima que se denomina la poligalacturonasa, que lo que hace es disolver en la pared celular la pectina. Y eso es lo que produce que el fruto se suavice, madure. Y que después ellos podían revertir el proceso, o sea, hacer que el fruto madurara a través de un tratamiento con etileno. Entonces eso daba ventajas porque el tomate podía transportarse verde, ¿verdad? Podía durar mucho tiempo así. No se podría en el viaje, ¿verdad? O en el camino, no se maltrataba y cuando se hacía madurar con etileno, pues estaba fresco y suave y maduro. Entonces, básicamente eso sería un ejemplo. De hecho, se comercializó, pero no resultó muy rentable. Antes de pasar a ver cómo se usa la biotecnología en la agricultura, es importante que ustedes conozcan cómo se hace una planta transgénica. Entonces, el primer paso es obtener el gen deseado, ¿verdad? En este caso, vamos a obtener un gen que se denomina CRI. También lo pueden encontrar como BT. Entonces, este gen se obtiene de la bacteria Bacillus thuringiensis. Aquí falta una N. Ok, entonces es un gen que se obtiene de la bacteria Bacillus thuringiensis y lo que hace es que este gen codifica para una proteína que daña el sistema digestivo de los insectos. Ahora, este gen, ¿verdad?, se va a incorporar en una bacteria que se denomina Agrobacterium tumefaciens. Entonces, en ese gen CRI, ¿verdad?, se incorpora en un plásmido, ¿verdad? Entonces, ese plásmido TI, que significa inductor de tumores, lo que va a hacer es absorber ese gen, ¿verdad?, en el plásmido. Entonces, esa bacteria Agrobacterium tumefaciens, les repito, va a incorporar ese gen CRI en su plásmido. Les recuerdo que un plásmido es un fragmento pequeño y circular de ADN que se encuentra situado en el citoplasma de muchas bacterias. Normalmente no lleva los genes requeridos para el funcionamiento de las bacterias, pero puede portar genes como los de la resistencia a antibióticos que contribuyen a la supervivencia de la bacteria en ciertos ambientes. Entonces, una vez que esa bacteria, Agrobacterium tumefaciens, tiene el gen CRI en su plásmido, se coloca a la par de una célula vegetal, que sería esta de aquí, ven, de forma cuadrada. Entonces, esa bacteria va a infectar esa célula. Entonces, va a pasar ese, ese fragmento de ADN, ¿verdad? De gen, que sería el CRI, se va a insertar en los cromosomas de la célula vegetal. Entonces, una vez que esto se ha logrado, una vez que logra incorporarse en los cromosomas de la célula vegetal, se hace ¿verdad? Se lleva a esta célula vegetal a duplicarse, a multiplicarse. Entonces se obtienen muchas copias. Acuérdense que en la mitosis se obtienen células hijas con el mismo material genético. Entonces, las células hijas también van a aportar ese gen CRI. Y luego se hace un cultivo in vitro. Entonces, todas las células de esa planta portarán ese gen. Al final, obtendremos una planta que es resistente a los insectos.
Entonces es de mucha utilidad porque no hay que gastar tanto recurso en estarla fumigando a cada rato, ¿verdad? Porque la planta como tal ya resiste a los insectos, es decir, los insectos al comérsela perecen. Vamos a ver entonces cómo es el uso de la biotecnología en la agricultura. El objetivo principal de la agricultura es el cultivar la mayor cantidad de alimentos con el menor gasto posible y con el mínimo de pérdidas por plagas como insectos o malezas. Entonces, aquí en la imagen estamos viendo un, un cultivo de algodón, ¿verdad? En donde esta sección o esta parte de la parcela son organismos transgénicos y esta otra parte de la parcela o la mitad izquierda no son transgénicos. Entonces, vean que la mitad derecha tiene una mayor producción, ¿verdad? Y no hay que estar, como lo mencioné anteriormente, gastando recursos en la fumigación de las parcelas, ¿verdad? Cuando son transgénicas. Pero no solo pasa esto con el algodón, por ejemplo, ¿verdad? Que estamos viéndolo aquí en la foto. Desde el 2008, o más bien para el 2008, imagínense ustedes que el 80% del maíz en Estados Unidos era transgénico, el 86% del algodón y el 92% de la soya, ¿verdad? Entonces eran cultivos que contenían genes de otras especies. Entonces ahora vamos a ver un cuadro en donde se indican los cultivos que tienen aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que se consumen actualmente en ese país. En este caso, estamos viendo el cuadro que les mencioné y podemos observar en la primera columna de la izquierda el rasgo de ingeniería genética que tiene. En la del centro podemos observar las ventajas y en la columna de la derecha podemos observar algunos ejemplos de cultivos que tienen aprobación por ese Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces, entre las ventajas podría ser la resistencia a herbicidas, ¿verdad? Que la aplicación de herbicidas mata la maleza, pero no a las plantas de cultivo, lo que se traduce en un mayor rendimiento de los cultivos. Esto ha sido aplicado en cultivos como la remolacha, la canola, el maíz, el algodón, la papa, el arroz, la soya, el tomate. Con respecto a la resistencia a plagas, estas plantas sufren menos daños por insectos, como lo mencioné anteriormente, y eso también produce un mayor rendimiento de los cultivos. Por ejemplo, en ellos estaría el maíz, el algodón, la papa, el arroz y la soya. Con respecto a resistencia de enfermedades, las plantas transgénicas son menos proclives a una infección por virus, bacterias, hongos, lo que también se traduce a un mayor rendimiento de los cultivos. Ejemplos de ello son la papaya, la papa y la calabaza. También los eh, cultivos transgénicos no pueden cruzarse con variedades silvestres, ¿verdad? Ya que son más seguras para el ambiente y son más productivas en el sentido económico para las compañías que producen y venden las semillas. Entonces, ellas deben de ser estériles. Un ejemplo de eso sería el maíz. También, con respecto al contenido de aceite, ¿verdad? Alterado, pueden hacerse aceites más sanos para el consumo humano, semejantes a los aceites más caros, como el aceite de palma o de coco. Ejemplos de ellos serían la canola y la soya. También
otro rasgo de ingeniería genética sería la maduración alterada, como lo había mencionado inicialmente con el tomate. Entonces es más fácil de embarcar y de enviar y transportar productos sin que sufran algún daño, lo que se produce al final como una mayor utilidad a los agricultores. Continuamos ahora con el proyecto del genoma humano. Este proyecto se lanzó en 1990 con el objetivo de determinar la secuencia de nucleótidos de todo el ADN de nuestro juego completo de genes, ¿verdad? Que sería el genoma humano. Y ya para el 2003 se había secuenciado aproximadamente un 99%, punto 99. Entonces, ese genoma humano, o nuestro genoma humano, contiene entre 20 y 25 mil genes, ¿verdad? Que comprenden aproximadamente el 2% de nuestro ADN. Entonces, ese 98% restante de nuestro ADN contiene regiones que son promotores y otras secuencias que transcriben o que regulan la frecuencia en que se transcriben genes individuales, pero en realidad no se sabe qué hace la mayor parte de nuestro ADN. O sea, en otras palabras, esos 20 a 25 mil genes constituyen aproximadamente un 2% del ADN humano. Entonces, ¿para qué querían los científicos secuenciar este genoma humano? Primero que todo, el genoma humano o este proyecto ayudó en el descubrimiento de nuevos genes que antes tenían función desconocida. Entonces, lo que hacían los investigadores era, como ellos tenían la secuencia de nucleótidos, podían eh, predecir la secuencia de aminoácidos que tenía, ¿verdad? O que producía, y por ende podían saber qué proteínas se estarían formando. Entonces lo que hacían era comparar, ¿verdad? Con las proteínas que ya eran familiares y podían darse una idea de cuál es la función que realiza cada gen con función desconocida. También sirve para identificar genes de importancia médica. Imagínense ustedes que en 1990 se habían descubierto menos de 100 genes que se sabía que estaban relacionados con enfermedades humanas, y ya para el 2006 ese número se había elevado a más de 1800. También sirve para identificar alelos que pueden causar o predisponer a la gente a desarrollar diversas enfermedades, como por ejemplo la anemia de células falciformes o la fibrosis quística, cáncer de mama, alcoholismo, esquizofrenia. También permite ver la susceptibilidad a contaminantes tóxicos o compuestos químicos como el humo del tabaco o incluso la respuesta a ciertos medicamentos. También para diagnosticar trastornos genéticos o predisposiciones innatas y para aconsejar sobre los tratamientos o incluso las mismas curas a enfermedades, ¿verdad? También como ya lo dije, la tecnología del ADN podría servir para diagnosticar los trastornos hereditarios y averiguar si una persona es portadora de un alelo normal o de un alelo disfuncional y así eh, pues tratar a esa persona adecuadamente. Finalmente es importante que recuerden que no hay un único genoma humano, ¿verdad? Porque si no, todos seríamos iguales. Y recuerden que cada humano porta una combinación diferente de alelos. Entonces, también se ha hecho otros proyectos para secuenciar genomas de organismos diversos como ratas, ratones, chimpancés, bacterias. Y aquí los dejo con una frase de Francis S. Collins,
quien fue el director del proyecto del genoma humano, y dice, ¿cuál forma más poderosa de estudiar la humanidad podría haber que el leer nuestro propio manual de instrucciones? Veremos ahora cómo la tecnología del ADN puede ayudar a tratar enfermedades. Antes de 1982, la insulina que necesitaban los diabéticos se extraía del páncreas de vacas y de cerdos, que eran sacrificados para obtener carne. Pero habían ligeras diferencias entre la insulina de estos animales con la insulina humana, lo que provocaba en los diabéticos reacciones alérgicas en alrededor de un 5%. Actualmente, esta insulina se genera a partir de bacterias recombinantes y esta insulina no presenta ningún tipo de alergias para los diabéticos. Otra proteína que es generada por bacterias recombinantes son los factores de coagulación. Anteriormente se debía de obtener de sangre humana, ¿verdad? Y de cadáveres humanos. Entonces, era riesgoso porque la sangre podría llevar el VIH, que es el virus que causa el SIDA. Mientras que actualmente, con estas bacterias recombinantes, no hay ningún riesgo. Acá estamos viendo un cuadro de productos médicos producidos con métodos de ADN recombinante. El primer producto serían hormonas humanas que se utilizan en el tratamiento de la diabetes y de la deficiencia del crecimiento. Estas se obtienen a partir de un gen humano que ha sido insertado en bacterias. Después tenemos en segundo lugar los anticuerpos, que los anticuerpos son proteínas del sistema inmunitario. Por lo tanto, se usan para combatir infecciones, el cáncer, la diabetes, el rechazo de órganos y la esclerosis múltiple. Entonces, lo que se hace es que se toman genes de anticuerpos recombinantes y se insertan en células cultivadas de hámsters. En tercer lugar, tenemos las proteínas virales que se utilizan para producir vacunas contra enfermedades virales. Un ejemplo de ellos serían los genes virales que se insertan en las levaduras para producir dichas proteínas. Vamos a recapitular algunas ventajas que tienen los organismos transgénicos en la agricultura. Entonces, los cultivos que son resistentes a plagas reducen la necesidad de aplicar insecticidas sintéticos, lo que ahorra el costo de los insecticidas, además del combustible del tractor y la mano de obra para aplicarlos. Entonces, los cultivos transgénicos son capaces de ofrecer abundantes cosechas a menor costo, ¿verdad? Entonces habría una mayor ganancia tanto para el productor como para el consumidor, ¿verdad? Porque le va a salir en buena teoría más barato. También va a haber una mayor productividad por área y también existe el potencial de que estos alimentos sean más nutritivos. Un ejemplo de esto lo puede encontrar en el libro de texto sobre el arroz dorado. Acá les muestro un cuadro que resume las diferencias entre la biotecnología tradicional y la moderna. En ambos tipos, el objetivo es el mismo, que es el modificar la composición genética de los organismos vivos para hacerlos más útiles. Sin embargo, hay tres diferencias principales. En primer lugar, la biotecnología tradicional es lenta. Se necesitan muchas generaciones de reproducción selectiva para que aparezcan nuevos caracteres útiles en plantas y animales. En cambio, la ingeniería genética tiene la posibilidad de introducir cambios genéticos masivos en una sola generación. En segundo lugar, la biotecnología tradicional
casi siempre recombina material genético de la misma especie o de una muy emparentada, mientras que la ingeniería genética puede recombinar el ADN de diferentes especies en un organismo. Y por último, la ingeniería genética puede producir nuevos genes nunca antes vistos sobre la Tierra, mientras que la biotecnología tradicional no lo puede hacer. ¿Es peligroso comer alimentos de organismos modificados genéticamente? No hay motivo para pensar que sea peligroso comer este tipo de organismos modificados genéticamente. También, anteriormente, vimos que hay un gen Bt que degrada o es tóxico para los insectos, ¿verdad? Porque destruía el sistema digestivo. Entonces, pero se ha comprobado que no tiene ningún efecto en los mamíferos. Entonces, no representa ningún peligro el consumirlos. Aunque en 1990 se insertó un gen de nueces de Brasil en el frijol de la soya con la intención de mejorarla. Se descubrió que las personas que son alérgicas a las nueces de Brasil probablemente serían también alérgicas a la soya transgénica. Entonces por eso se retiraron y nunca llegaron a cultivarse. A partir de ahí, la FDA o la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos vigila el potencial alergénico de todas las plantas de cultivos transgénicos. Ahora, ¿son los organismos genéticamente modificados peligrosos para el ambiente? En realidad, los cultivos Bt o que tienen el gen CRI o Bt, es decir, que son resistentes a plagas, ¿verdad? Redujeron un 80% el uso de insecticidas, es decir, se utilizan menos insecticidas. Entonces, esto es beneficioso para el ambiente. También es necesario que los organismos genéticamente modificados sean organismos infértiles, como ya lo había mencionado anteriormente. Esto para evitar cruces con especies silvestres. ¿Verdad? Se ha visto que han habido, o sea, han detectado prófugos, así es como les llaman, en gramíneas y en peces, ¿verdad? Pero por eso mismo, para evitar que ellos se crucen con especies silvestres, estos organismos se hacen infértiles. Ahora, no hay mucho riesgo porque la mayoría de organismos genéticamente modificados corresponden a animales u organismos que han sido domesticados. Preguntas de autoevaluación para que realicen en sus casas. ¿Qué es la biotecnología? ¿Cuál es la relación entre la ingeniería genética y un organismo transgénico? ¿Cómo se aplica la biotecnología en la agricultura y en la medicina? ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de la biotecnología en el campo de la agricultura? ¿Es saludable consumir productos transgénicos? ¿Qué diferencia existe entre la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna? Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido todo. Espero que les haya agradado el video y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.